Este creador que creó todo a partir de un caos, a partir de un desorden, de estos testifican todos los antiguos, fuera que hablemos de los chinos, de los griegos, de los egipcios, de los mesopotámicos, y de alguno más seguramente, este concepto de que la creación surge y el orden a partir de un caos previo es compartido. ¿Y a qué voy con esto? Que si el orden y la armonía de la creación surgen a partir de un caos previo, ¿qué es lo que nosotros encontramos? ¿Encontramos un accidente? No, encontramos una deliberada intención en generar orden y armonía, y esto testifica del carácter del creador. ¿Y a qué voy con todo esto? A que este testimonio indica que el carácter del creador, su esencia, es la bondad. Él es bueno. Y por eso formó una naturaleza perfecta que funciona en ciclos armoniosos que cíclicamente se renuevan a sí mismos. Todo lo creado tiene sustento, todo tiene su propósito. Nada hay que uno diga, ¿y esto para qué? Porque todo a su tiempo demuestra que tiene un porqué subyacente, aunque uno no lo note en su momento. Y todo eso es obra del hacedor. Entonces, si él es el autor de la vida, si él no necesita darla para recibirla, es porque él es esencialmente bueno, sea que lo reconozcan a él como tal o no. Obra suya somos. Y evidente acá. Si él da la vida, es porque él no es indiferente a ella. Y si él no es indiferente, ¿qué es lo que implica? Que él participa y está presente en su creación, siendo evidente en el hecho de que él la sostiene. Eso indica su presencia. El Elohai que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el ser superior, siendo soberano del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Elohai, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Claro, ahí él estaba hablando de los atenienses en contexto. Bueno, siendo pues linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Si el hacedor de los cielos y la tierra es bueno, ¿por qué hay maldad y corrupción en su creación? Precisamente porque él es bueno. Porque en su bondad él nos otorgó la libertad. Entonces, si él nos otorgó la libertad, ¿qué es lo que esto implica? Implica consecuencia. Porque si no hay elección, no hay responsabilidad. Si podemos elegir, podemos ser responsables. Y si responsables, podemos ser juzgados por nuestras elecciones. Porque es evidente que el ser humano elige entre distintas alternativas. Y en esa elección es que aparece la maldad y la corrupción en la propia creación por causa de la creación misma. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohai de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. El bien y el mal son consecuencias esperables de quien tiene la capacidad de elegir. Y si el hacedor es bueno, es natural que él recompense a los que son buenos también. Y si hay recompensa, es porque hay una justicia que hace diferencia entre unas acciones y otras. Pero esa justicia
está hecha de una medida, de un estándar que no procede ni puede proceder de los humanos. Porque aunque todos tenemos una noción interior de bien y mal, mayor o menormente condicionada, así todo el único que puede juzgar plenamente es aquel que trasciende lo bueno y lo malo, y que no está sujeto a las consecuencias del bien y del mal. Y en ese sentido, el único que puede juzgar es el hacedor. Eclesiastés 8:11, que dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Tenemos otra que es de Sirach 5, del verso 4 al 6, que dice: no digas, he errado, y ¿qué me ha pasado? Porque Yahuwá es paciente. No te sientas tan seguro del perdón mientras acumulas error tras error. No digas, es grande su compasión, me perdonará de mis muchos errores, porque Él tiene compasión y también ira. Su enojo recae sobre los malvados. Salmos 37, verso 10, que dice así: pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Es evidente que el hacedor de los cielos y la tierra recompensa el bien, y aunque Él es paciente con el mal, en realidad Él es paciente por causa de su compasión, pero no significa que no lo vaya a juzgar. Si lo bueno, si lo justo está sujeto a perspectivas, deja de ser justo y pasa a ser una convención humana, un acuerdo de humanos de lo que está bien y de lo que está mal, sujeto a todo tipo de corrupciones. Si la justicia es real, no puede ignorar la falta sin negarse a sí misma. Y una justicia que varía según las distintas opiniones, deja de ser justicia. Entonces, la contradicción entre los distintos criterios que hay entre los humanos al respecto de lo que es justo y lo que no, lo que es bueno y lo que no, deriva inevitablemente en que o hay solo uno que está bien o que ninguno lo está. Y por conclusión evidente, lo que tenemos acá es que solo el que está por encima de todos puede medirlos a todos. Y ese que mide, justamente, es el hacedor de los cielos y la tierra. Recordemos la secuencia. Hay un hacedor, por naturaleza vemos que él es bueno. Si es bueno, es natural que recompense a los buenos. Es natural también que tenga paciencia con los malos. Y es natural también que la justicia no sea una cuestión de convenciones humanas, sino de que en realidad su morada esté con el hacedor de los cielos y la tierra, que trasciende el bien y el mal y que es capaz de medir justamente a su creación. Y si es bueno, necesariamente es justo. Y si es justo es porque hay justicia. Y si la justicia existe es porque tiene que haber juicio. Tiene que haber una instancia en la cual se determine si realmente hay justicia. Bueno, esto es bueno y esto es malo. De lo contrario, sin juicio, tampoco hay bien ni mal. La justicia pasa a ser, sin juicio, solo una idea, pero no un hecho. No algo que está sustentado con una obra que determine esto es justo. Y obra que venga de la mano del hacedor. Y en ese sentido, actos de justicia que manifestaron la voluntad del hacedor de los cielos y la tierra a lo largo de la historia hay muchísimos. Muchísimos, pero bueno, como el ser humano tiene memoria de pez y vive muy enfocado en el presente, ignora todo el bagaje que tenemos encima, que es nuestro patrimonio, digamos, para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Ahora bien, el juicio es el acto que hace visible la justicia, y sin una instancia de evaluación no hay manera de diferenciar lo que es justo de lo que es injusto. Y acá llega el momento en el que, bueno, está esto de, bueno, entonces el hacedor de los cielos y la tierra
es como visto como alguien malo por juzgar. Y en esto de, bueno, entonces, si tiene necesidad de juzgarnos, entonces nos hizo fallados. Entonces nos hizo fallados, porque por eso erramos, y encima nos juzga. Pero esa es una visión que no tiene en cuenta que en realidad Él, en su bondad, nos hizo libres. Y en esa libertad somos responsables. Y aunque entiende que somos criaturas y que lo que hacemos es de conformidad con nuestra capacidad, Él no se contradice a sí mismo por establecer un juicio, ya que nosotros en todo momento podemos elegir. Y en todos habita, aunque imperfecta, esa noción elemental de bien y de mal de la cual nadie se puede excusar. Y se pueden excusar quizás de la boca para afuera y jactarse ante otros, pero en su propia conciencia, cada uno sabe. Y esa conciencia está delante del Hacedor de los cielos y la tierra, conforme establecen las escrituras hebreas, que escudriña el interior de los seres humanos. La existencia de una vara de medir y de un juicio, lamentablemente también se ven como algo negativo, como algo que está mal. Pero en realidad no es solo una instancia para exponer la falta. También es una instancia para exponer la rectitud, la plenitud en el obrar. Y además es una instancia para exponer la compasión del Hacedor de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque si Él no fuese riguroso con el juicio, ¿en qué medida Él puede expresar la abundancia de su compasión? Porque es precisamente a través del rigor de la sentencia que Él puede expresarse en la abundancia de su compasión. Y en ese sentido hay abundantes textos que podemos leer al respecto, pero lo que tiene que quedar claro es que esa instancia, como muy rígida, en realidad le permite al Hacedor de los cielos y la tierra ablandarse para con su creación. Pero sin lo otro, en realidad, si no hubiese rigor, tampoco habría compasión, porque no habría necesidad de. ¿Se entiende? Por ejemplo, lo que está escrito en Santiago, mal llamado Santiago, una carta del Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Jacob 2:13. Porque juicio sin compasión se hará con aquel que no hiciere compasión, y la compasión triunfa sobre el juicio. Sí, triunfa lamentablemente es una palabra... Estoy leyendo La Reina Valera de 1960, como digo siempre, la más común de entre los hombres, como para que la pueda leer usted en su casa. Pero bueno, la palabra triunfo, entonces, Ever, decías. No, lo hablamos del programa pasado, de dónde venía y te lo meten, viste, ahí en la escritura y bueno, después lo repetís, no vos, ¿no? Sino No, sí, todo aquel que lee, exactamente. Pero lo que el texto decía básicamente es que la compasión triunfa, dice la Reina Valera, o prevalece o se impone por sobre el juicio. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Niega el juicio? No, sino que reconoce a ambos y que la compasión en esa instancia de juicio sobresale. Y eso en realidad es una oportunidad para el Hacedor de los cielos y la tierra para expresar una de sus características a través del rigor del juicio. Entonces no niega una cosa a la otra, al contrario, la reafirma. Y también a su vez promueve la compasión, porque el hecho de que vayamos a ser juzgados y el hecho de que todos necesitamos de compasión, ¿qué es lo que promueve? Que hagamos compasión los unos con los otros, porque eso es lo que el Hacedor de los cielos y la tierra va a tener en cuenta al momento de juzgar. Como está escrito, que acabas de leer, juicio sin compasión será para el que no hizo compasión. O como también dijo Yahushua, el que el mundo conoce como Jesús, con la vara que midas vas a ser medido. Tenemos que tener en claro que la justicia no puede declarar justo lo que no es justo sin dejar de ser justicia, porque se estaría negando a sí misma. Entonces, la cuestión no es evitar el juicio ni negarlo, sino comprender cómo atravesarlo a sabiendas de que nosotros no somos justos. Y cuando digo nosotros me refiero a humanidad en general. Porque frente a la justicia verdadera, nadie se sostiene a sí mismo. Y cuando hablamos de justicia verdadera no es en referencia a ese ídolo de las naciones, representado con una venda en los ojos y una balanza en la mano, que no tiene ni idea de qué es lo que pesa lo que tiene enfrente.
sino que hablamos de la justicia del que está en los cielos y la tierra, la cual, del hacedor de los cielos y la tierra, la cual deliberadamente esa justicia expone al ser humano y lo deja en evidencia a través de una vara de medir que es perfecta. Y en ese sentido, el juicio no es un defecto del hombre, sino que es una consecuencia de la desviación del hombre de esa vara de medir perfecta. Y esa desviación, bueno, es algo de lo cual el texto de las Escrituras hebreas ya arranca el texto hablando de eso. Hablamos de lo mismo que venimos enfatizando. Si hay un creador, es bueno. Si es bueno, es justo. Si es justo, es porque hay justicia. Si hay justicia, implica que hay un juez que juzga. Y que en ese juicio el ser humano queda expuesto en sus obras. Y ahí aparece la oportunidad del creador de ser compasivo. En este sentido está escrito en Romanos lo siguiente. Dice en Romanos 11:32. Dice, porque Elohai sujetó a todos en desobediencia para tener compasión de todos. Y qué enfoque distinto ese, ¿no? Porque mientras unos están como peleando con el tema del juicio, acá, desde esta perspectiva, es como él quiso tener compasión de todos, encerró a todos en desobediencia. ¿En qué sentido? En que cuando uno entra en conciencia de lo que es su voluntad, que eso es lo que se haya escrito en la Torá básicamente, más tarde, más temprano, uno se encuentra con que uno es desobediente a la Torá, o lo fue. Y eso es deliberado del parte del hacedor de los cielos y la tierra, en el sentido de encerró a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para poder manifestar su compasión frente a todos. Y también para que, bueno, nadie se jacte por sí mismo, sino de que todos le reconozcan. Ahora bien, la existencia del juicio no es una amenaza, es la consecuencia de que el hacedor de los cielos y la tierra es bueno y que recompensa a los buenos, que también es otra perspectiva. En lugar de, qué malo que es porque juzga. No, qué bueno que es que va a juzgar las cosas y que va a recompensar el bien. Más en un mundo que está completamente torcido y corrupto. Pero lo que sí está claro es que él va a recompensar el bien. También hay que tener en cuenta de que no hay tal cosa como buenos merecedores por sí mismos de tales recompensas. Más allá de que cada uno sepa esto en su interior, de esto la Escritura también testifica. Hablamos. Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Elohai. No hay ser superior. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Elohai desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohai. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces queda claro que desde la perspectiva de las Escrituras hebreas no hay ni uno solo que haga lo bueno. Y esto nos plantea un problema que requiere una solución. El problema no es la justicia, sino que es el escenario en el que se revela la condición del hombre en su estatus de ser que se desvía del bien y que necesita compasión. El problema es que si nadie es bueno, ¿cómo juzgar al ser humano? Porque al final, ¿qué sentido tiene un juicio en el que se hace, en definitiva, una distinción si al final todos en mayor o menor medida se han corrompido? Si bueno no hay ni siquiera uno. Esto por un lado, y también qué sentido tiene que exista una compasión que uno no quiere aceptar, porque la compasión es necesario también aceptarla. Porque de la misma manera que si uno está caído y se niega a ser levantado, para participar de la compasión también hay que buscarla. Entonces tenemos dos escenarios. Por un lado, la compasión no es para todos, es para el que la busca y para el que la hace. Y además, ¿por qué nos va a juzgar o cómo va a juzgar
a la humanidad si todos se han corrompido. Entonces, esto nos lleva inevitablemente a la necesidad de un sustituto, a la necesidad de alguien que pueda defendernos en la instancia de juicio. Pero tiene que ser alguien semejante a nosotros. Si el culpable no puede sostenerse, solo queda que otro, que sí se sostiene, ocupe su lugar. Si no hay inocente, no hay salida posible, a menos que aparezca uno. Y ese uno ya apareció, el que el mundo conoce como Jesús, que en realidad su nombre es Yahushua. Este hombre, en su obrar, de conformidad a lo que establecen las Escrituras, a lo que cualquiera podrá verificar, en sus obras, en sus dichos, en su caminar, fue la excepción. Y la excepción cumple la regla. Y este mismo, al presentarse y al manifestarse, de alguna manera condena al resto, porque la existencia de un solo justo basta para establecer la diferencia. En ese sentido, está escrito, las palabras suyas, en Juan 15, verso 22. Esto dijo nuestro soberano Yahushua Hamashiach, dice en Juan 15, 22, dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, dice. Para quienes tienen un problema con la palabra pecado, su raíz etimológica hebrea refiere a errar, básicamente. Así que pecar, sáquele todas las connotaciones que usted tiene en su cabeza que le impusieron la cultura dominante y las religiones de masas. Pecar, estrictamente hablando, significa errar, errar en el camino, errarle al blanco, a la dirección, al objetivo, que es seguir el ejemplo que nos da el Hacedor de los cielos y la tierra. Basta un solo justo para establecer el estándar, y ese estándar ya está establecido. Ese justo expone a todos los demás de una manera objetiva y no subjetiva, porque siendo semejante a nosotros y padeciendo circunstancias semejantes a las de nosotros, pero actuando de forma diferente, siendo de conducta irreprochable, genera un contraste para con el resto. Y un solo justo alcanza para cubrirlos a todos. De la misma manera que el texto establece de que basta con que uno se haya equivocado para que el camino de la humanidad siga por ese rumbo, en referencia a lo que sucedió con Adán, basta también de que uno rompa la repetición, sea diferente, para establecer un camino nuevo y renovado. Y este no tiene competencia. No hay otro que pueda decir, yo también fui justo y puedo también establecer un estándar propio. Y en este sentido me parece que es muy importante establecer que si nosotros indagamos en otros textos y buscamos otros caminos, si vemos qué es lo que el ser humano en la antigüedad o en el presente ha considerado trascendente, no vamos a encontrar ninguna de estas dos cosas. Primero, que haya un mensaje que te hable de redención de principio a fin, que sea el mensaje vertebral y que apunte a la necesidad de redención, ni tampoco de que haya un redentor. Siempre el profeta, el maestro, el guía espiritual, en realidad nunca cumple los requisitos que sí se cumplieron con Yahushua de, primero, ser un ejemplo a seguir, y segundo, ser capaz de, en su obra, de redimir a otros, para lo cual es necesario que sea justo. No sé si me explico, pero esto es importante. Estamos hablando de que nunca cumplen esas condiciones juntas. O sea, capaz que uno sí, bueno, se portó bien, ¿no? Pero de ahí a que también sea el redentor de otros, o sea, no tienen todas esas condiciones juntas, ¿no? A eso vas. Claro, y aparte, o sea, no solo es hacer el bien. Hubieron muchos, por ejemplo, tenidos por referentes, maestros, profetas, guías, lo que fuere, que ponele que murieron
injustamente. Pero en ningún momento su vida fue una deliberada entrega en busca de la redención de otros. Su muerte fue un evento azaroso, una consecuencia inevitable, que no buscaron con lo que se encontraron. O también tenemos casos en los que los referentes no son ejemplos a seguir, ni tienen ninguna connotación de redención. En cambio, su vida no fue un encuentro casual con la muerte, y justo había sido bueno y sirvió como redención. Justo me atropelló un tren. Él en realidad deliberadamente sabía lo que iba, deliberadamente entendía que su rol era el de redimir a los demás. ¿Y cómo iba a redimir a los demás? Bueno, a través de ser el justo, a través de ser el bueno, que tiene mérito para presentarse por otro, en lugar de otro, como sustituto del otro. Y esto es lo que... Por eso quería llegar hasta acá, porque este es el mensaje central de la celebración de Pesaj y de las escrituras hebreas. El texto todo el tiempo te está hablando de un sustituto. Y ese sustituto del que hablaban las escrituras, desde el comienzo, apuntaban a este Yahushua, a este que el mundo conoce como Jesús, cuya obra está directamente relacionado con la conmemoración de Pesaj, porque bueno, él muere deliberadamente en Pesaj, y deliberadamente en el sentido de que él llega hasta el Pesaj en el que lo terminan matando. Muchas veces lo quisieron matar, pero él sabía, no era su momento. Él en todo momento tenía claro en qué momento él tenía que completar su obra. En todo el tiempo él sabía que lo iban a matar, todo el tiempo se lo decían a los que le seguían. Y él también habló abiertamente de que él tenía la potestad de entregar su vida y de volverla a tomar. Entonces, este rol no hay otro semejante. ¿Y cuál es el problema con esto? Que si entendemos al Creador, es bueno, si es bueno, es justo, si es justo, juzga, si juzga es porque hay justicia, si hay justicia es porque, bueno, el bien y el mal van a ser recompensados cada cual. Si entendemos que no somos buenos y que vamos a ser, por lo tanto, pasados por la vara de la injusticia, y que necesitamos compasión, y que la compasión existe, pero bueno, ¿cómo vamos a poder obtenerla? Bueno, el canal de compasión, Yahushua, el que el mundo conoce como Jesús, él deliberadamente se colocó a sí mismo, se ofreció a sí mismo como canal de compasión para el resto. Y entonces, en esa realidad de justicia, sin un redentor, esperar en que en una vida venidera o que en un más allá usted va a tener algún tipo de beneficio, ¿en qué lo basa? ¿Cuál es la vara de medir? Y ahí hay otro tema. Si él no hubiese venido de repente y la vara de medir es usted, yo, Zarza, bueno, nos podemos pelear entre nosotros a ver a quién le va a ir mejor. Después hay gente que piensa cualquier tipo de disparate, que se va a transformar en una rana, en una gallina, en un pato, vaya uno a saber. O que va a volver a vivir una vida otra vez, a repetir las mismas cosas hasta que algún día aprenda. Bien. El problema es que cuando uno tiene una vara de medir que es justa y que es perfecta, con esa vara se pasa a vara el resto. Acá está el modelo a seguir. Y ese modelo a seguir no planteó eso de que nosotros vamos a venir 25 veces nuevamente a ver si en algún día aprendemos algo. Sino que él fue claro. Y esa claridad es en base a las escrituras hebreas. Hay una vida, hay un presente, y cada uno va a ser recompensado según sus obras. Y en ese sentido, todos los que afirman las bondades de este sujeto, del que el mundo conoce como Jesús, no lo pueden extraer ni separar del contexto en el cual él se ubica. Porque mucha gente agarra unas frases sueltas suyas y les parecen muy cariñosas y muy bonitas y muy trascendentales, pero lo extirpan del mensaje de las escrituras hebreas que explican lo que él hace. Y digo esto porque cuando decimos, este sujeto era bueno, era justo, existió, bien, usted es consciente de lo que él decía de sí mismo. Porque él se definía a sí mismo. Y él se definió como sustituto que deliberadamente se entregó por el resto.